Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estoy hablando un poco bajo porque ya es un poco tarde. Hace un tiempo llegué al Misael Delgado de presenciar el primer empate, el primer punto, mejor dicho, para darle un título a este video, o el mejor, o hablar mejor no solamente del empate, sino de destacar el punto que acaba de conseguir el equipo de Diego Merino, su primer punto en Copa Libertadores en este 2025 y en toda su historia, al menos en fase de grupos, sin contar las actuaciones en fases previas de años anteriores. Miren, este partido tenía para mi juicio, tres lecturas, al menos en el sorteo, antes del partido, es decir, después de haberse jugado las dos fechas anteriores y previo a esta, y ahora después. La primera era, tú cuando ves el grupo, Botafogo, Estudiantes de La Plata y la Universidad de Chile, ve a los otros rivales, Botafogo, que viene de ser campeón, pese a que no es o sufrió muchos cambios a lo largo de su plantilla, muchos jugadores se le fueron, o grandes de sus figuras, entre ellos Thiago Almada. Estudiantes, que viene a ser una inversión económica considerable, a mi juicio no muy acertada, y para muestra un botón, no está teniendo un buenos resultados deportivos, pese a que le ganó su primer duelo. Y la Universidad de Chile, que era el rival más desconocido de los tres, pero y o al tratarse de un rival que no había, no nos, al menos por nombre, los dos primeros se veían como que los más fuertes del grupo A, y se veía el partido ante la Universidad de Chile como el partido que más se le podía competir dentro de este grupo. Previo al partido, uno veía cómo se desenvolvieron los dos primeros juegos y da la sorpresa de que Carabobo pierde sus dos primeros encuentros contra Botafogo y Estudiantes, y la Universidad de Chile le gana a estos dos rivales. Entonces, al ver ese panorama, que te vienes a enfrentar al rival que le ganó a los dos equipos con los cuales perdiste y no le pudiste marcar goles, se veía como que el partido más complicado, pero a mi juicio, ya la lectura después de este, y así concluimos con las tres lecturas distintas que tiene este partido, es que Carabobo aprendió de los errores de los primeros dos encuentros. Hoy fue un equipo mucho más ofensivo, un equipo con mucho mayor orden de la mitad de la cancha hacia el área rival. Estuvo un muy buen partido en casos individuales, el caso de Cristian Cañizales, caso de Marcel Guaramato, que para mí la posición que más blindada tiene el club es el lateral derecho, porque tiene Guaramato, que fue el lateral derecho campeón del año pasado, que no ha tenido la cantidad de minutos que quizás él quisiera tener, porque tiene a otro lateral derecho de muy buen, de muy buen andar, como lo es Pablo Bonilla. Sin embargo, hoy, el caso de Guaramato, jugó un muy buen partido. Para mí, creo que va a volver a ser el lateral titular del equipo para el resto de la temporada, aunque solamente está capaz intercale con Pablo Bonilla, porque los dos vienen en un buen momento futbolístico. Eh, y Tortolero, que pese a que no fue el mejor partido de Tortolero, con el gol. eh, eh, Trata de encender un poco una temporada que no ha sido la mejor para Tortolero, eso hay que decirlo. No es el mismo Tortolero del año pasado, que marcaba una gran cantidad de goles de tiro libre, de afuera del área, que tiene una pegada impresionante. Hoy la jerarquía del Tortolero, porque no podrán decir, "Cónchale, pero ajá, hizo un gol de penal, pero hay que patear ese penal". Partido de Copa Libertadores, no todos los días Carabobo juega una Copa Libertadores, y por eso ese peso de tener un partido contra el líder de la tabla, que le ganó a los 12, que ganó sus dos primeros encuentros, a los rivales con los cuales perdiste, hay que tener jerarquía para patear ese penal, con una acción en la cual se le cometen una falta, si mal no recuerdo, a Osman Berríos en la puerta del área, que le serví que Son Tortolero marca para el 1-0. eh, y después una acción bastante confusa, al menos en la transmisión y ya después de ver el partido en diferido.
No se ve claramente el origen de la mano, si fue Pernilla, si fue Norman o fue Aponte. Al final, Yarles Aranguis iguala de penal, ambos goles por la vía de los 11 metros. Y Carabobo en el segundo tiempo fue totalmente superior, al menos hasta el minuto 70, que fue cuando U de Chile comenzó a atacar un poco más. A mi juicio, desperdició algunas ocasiones, por ejemplo, una de Edson Tortolero, eh, pero viéndolo así, o viéndolo ya en frío, ese es evidentemente un punto histórico, pero hay mucho de que, con que ilusionarse con este equipo para el resto de la temporada, eh, porque al enfrentarse al rival más duro de todo el grupo A, que venía invicto y sigue invicto, pero no pudo ganar este partido, pese a que algunos en la previa, algunos chilenos veían que este partido lo podían ganar, pero se les termina escapando de las manos, pero ambos consiguen un empate que les sirve para Carabobo para mantenerse en confianza para el resto para el torneo venezolano y también para encarar la segunda fase o la segunda ronda de esta Copa Libertadores, al menos la segunda ronda de esta fase de grupos, porque ya terminó sus tres primeros encuentros de primera vuelta, ahora va a jugar la segunda que va a comenzar el día 6 de mayo ante Botafogo y después terminará sus dos últimos encuentros en condición de visitante. El primero que se va a hacer en el Nacional de Santiago ante la U de Chile, que va a ser un partido completamente distinto al que vimos hoy. El Nacional de Santiago es una plaza muy complicada y terminará el 27 de mayo ante el Estudiantes de La Plata en el Jorge Luis Irchi de la ciudad de las Diagonales. Así que un empate histórico, primer punto de esta Copa Libertadores, un empate que para mí le suma mucho en confianza al equipo. Hoy entró Flavián Londoño, vio algunos minutos después de lo que había declarado Diego Merino del 15 que tiene en su tobillo. Eh, Habrá que ver cómo se mantiene su nivel, si José Berríos va a seguir siendo el delantero centro o si el colombiano va a ver muchos más minutos porque le va a servir mucho el equipo para lo que resta de apertura, para esta fase final que va a comenzar y que su fase regular culmina este día domingo con el partido ante Deportivo Táchira en el Polideportivo Michel Delgado y ahí estaremos cubriéndolo con ustedes. Así que termina este partido 1-1, Carabobo y la Universidad de Chile por la jornada 3 de esta fase de grupos de la Copa Libertadores. Así que bueno, cuídense mucho, denle like si les gustó el video, comenten y nos vemos en la próxima.